a ir a la palabra que el Señor tiene para la mañana de hoy y vamos a orar. Cerremos nuestros ojos, vamos a dedicar este tiempo a Él y gracias al Padre. Gracias, Señor, por este día. Gracias, Padre, porque vemos tu mano en todo momento y vemos tu protección, tu cuidado y tu manifestación diaria, Señor, para tus hijos y para todo aquel que necesita escuchar de ti, Señor. Hoy que venimos a escuchar tu mensaje, Señor, seas tú revelando nuestra palabra, tu palabra en nuestra vida, Señor, abriendo los corazones nosotros, abriendo nuestro entendimiento para que podamos poder entender lo que tú quieres decirnos hoy en la mañana y poder caminar de acuerdo a tu voluntad, Señor. A mí, úsame y que sean tus palabras, tu Espíritu Santo guiándome, Señor, para que ese mensaje sea de transformación para nuestra vida. A ti, Señor, oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, la enseñanza de hoy lleva por título Avanzando hacia una nueva vida. ¿Por qué digo avanzando hacia una nueva vida? Bueno, porque muchas veces nos quedamos estancados y empezamos a caminar en el Señor. Cuando conocemos ya el Señor, creo que casi todos conocemos al Señor los que estamos acá, y empezamos a vivir esa vida nueva en el Señor, pero en ese proceso, en ese caminar, sentimos como que hay una lucha, ¿verdad? Hay una lucha hacia dónde quiero caminar, hacia dónde debo comenzar, hacia dónde debo avanzar, y como que hay etapas en que sientes que todo queda como estancado y que no puedo seguir caminando, no puedo seguir avanzando y que por más esfuerzo que tú haces, nada puede ir como en ese propósito que Dios tiene para tu vida. Entonces escuchamos que Dios tiene un propósito con tu vida, Dios tiene para ti algo maravilloso y pero no lo veo. Y estoy como estancado. Y hoy el pastor está diciendo que hay que avanzar hacia una nueva vida. Y yo estoy aquí llevando golpe. Pero, ¿qué es lo que el Señor quiere con nosotros? ¿Hacia qué vida quiere el Señor que tú vayas? ¿Hacia dónde quiere el Señor que tú vayas avanzando? Y son las preguntas que nos podemos hacer. Y más como varones y como tenemos una familia, decimos, bueno, yo quiero seguir creciendo en el Señor, pero también tengo que ser proveedor de mi casa, tengo que trabajar y no, entonces si voy a la iglesia no puedo trabajar, ¿cómo hago para organizarme? ¿Cómo hago para todo lo que tengo que hacer? Y cuando no son todavía proveedores o esposos, yo quiero tener mi familia, pero siento que no puedo saber cómo hacerlo, pero ¿qué es lo que quiere el Señor conmigo? El Señor quiere que tengamos una nueva vida. El Señor nos llama a vivir una nueva vida. Y para poder avanzar hacia esa nueva vida que el Señor nos está diciendo, tenemos que entender qué es lo que Él quiere que nosotros tenemos que hacer. ¿Qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos para que esa nueva vida empiece a reflejarse en nosotros? Por eso es que vamos a leer hoy en la mañana Efesios 4, versículos 17 al 32. Ahí vamos a estar todo este periodo. No nos vamos a ir ni para adelante, ni para atrás, ni a dar vuelta, sino nos vamos a quedar ahí en Efesios 4, 17 al 32. Y vamos a comenzar leyendo versículos 17 al 19. Dice de la siguiente manera. Dice versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Versículo 18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para poder cometer con avidez toda clase de impureza. Aquí Pablo está hablando a la iglesia de Éfeso. Está hablando a la iglesia, no solamente de Éfeso, a nosotros también. Y está diciéndonos 4 características importantes que a veces nosotros, siendo cristianos, estamos cometiendo. ¿Por qué? Porque aceptamos al Señor, creemos en el Señor, venimos a la iglesia, pero seguimos teniendo comportamientos inadecuados que no son adecuados de acuerdo a tu manera de vivir nueva. Y mire, dice 4 características que están aquí, que tenemos que tener cuidado, porque él está comenzando a decirle, le dice a la iglesia, requiero del Señor que no andéis. Sí, le estaba hablando a personas que ya conocen del Señor. Y hoy nos está hablando el Señor a nosotros que los conocemos a Él. Y nos está diciendo, ojo, tengan cuidado cómo se están comportando. Y primero dice así, versículo 17, ya no andéis. ¿Qué significa la palabra andar? Andar significa la conducta diaria. Es decir,
Cuando el Señor nos está diciendo, mosca, como tú estás andando, te está diciendo es, cuidado con tu conducta diaria. Y es lo que primera característica que nos manda a analizar. ¿Cómo es nuestra conducta diaria? ¿Cómo es nuestro comportamiento diario? Dice después, cuidado como andéis. Entonces dice, ¿como quiénes? Como los otros gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los que no conocían del Señor. Sí, mosca, ¿cómo te estás comportando diariamente? Si te estás comportando como aquellos que están allá, que no conocen del Señor, y que andan, como dice, en la vanidad de su mente. ¿Qué dice la palabra? Que cómo es la mente de aquel que no conoce del Señor. Que hay un velo, ¿se acuerdan? Dice la palabra que vivimos en un velo y que ese velo no nos impide ver las cosas adecuadamente, y como no son adecuadamente, nuestro comportamiento es incorrecto. Por eso Pablo nos está diciendo algo tan importante. Porque si tú quieres avanzar hacia la nueva vida que Dios tiene contigo, tienes que comenzar analizándote tú en cómo te estás comportando diariamente. ¿Cómo es tu vida en el día a día? No aquí. Aquí es maravilloso. Yo a ustedes los veo todos. ¡Wow! Nos vemos. Yo también me puedo ver así. Y qué maravilloso cómo el Señor nos usa y todos con la aureola aquí arriba. Pero ¿cómo es tu vida allá afuera? ¿Cómo es tu andar? ¿Cómo es tu comportamiento en tu trabajo? ¿Cómo es tu comportamiento donde nadie te ve? Pero el Señor sí te está mirando a ti. O sea, ¿cómo quieres tú avanzar hacia esa nueva vida que el Señor te tiene si tu conducta y tu comportamiento están totalmente alejados del Señor, guiados por qué? Por la vanidad de tu mente. ¿Y qué significa cuando vivimos guiados por la vanidad de la mente? Como ese versículo 17 dice, que es que somos confundidos con los pensamientos entre la carne y el Espíritu de Dios. Entonces, cuando empieza a venir esa confusión, a guiarte entre la carne, ¿qué es lo que prevalece en ese momento? Porque en la mente, con la mente viene el pensamiento, y del pensamiento viene la acción. Por eso se guían por la vanidad de la mente. Es decir, si en tu mente hay sembrado acciones alejadas del Señor, tu comportamiento va a ser totalmente alejado del Señor. Y tu conducta diaria no va a ir acorde a lo que empieza a profesar en tu vida, que es el Señor. Dice después el versículo 18, dice que el 18 que ellos vivían, vamos a poder verlo aquí, ajenos, dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, dice, ajenos de la vida de Dios. Cuando una persona vive ajena a la vida de Dios, es porque su manera de pensar errada, totalmente fuera de los principios del Señor, hace que su comportamiento sea inadecuado y la gente no te puede identificar. Porque si tú te comportas igual que los demás, ¿qué va a suceder? Que la gente va a decir, pero si él es cristiano, y yo he escuchado muchos que me han dicho, pero él viene aquí a Casa Alabanza. Wow, pero a veces lo veo peor que hasta de lo que yo podía hacer antes de conocer al Señor. ¿Por qué? Porque tu actitud va a marcar la diferencia. Si tu esposa no es cristiana y tú oras al Señor para que ella venga a la iglesia y conozca al Señor, pero tú sigues aquí de una manera, pero no le muestras con tu comportamiento lo que el Señor hace, ¿cómo tú vas a pretender que tu esposa venga a ver qué es lo que está sucediendo contigo? Si tú sigues llegando a la casa sin querer trabajar, sin querer ayudar en la casa y siendo ese hombre que ni siquiera le haces una palabra de cariño. Si yo no he visto tu acción diferente y dice, wow, pero ¿por qué él es así? ¿Qué hay ahí ahora en él que yo quiero ver? Y te aseguro que cuando ella empieza a ver tu conducta adecuada a los planes del Señor en tu vida y a tu comportamiento nuevo, ella va a querer estar al lado tuyo todos los días. Porque va a ver la gloria de Dios reflejada en tu vida. Porque tus acciones están basadas a lo que tus pensamientos van a decir. Y dice la palabra, y justamente el pastor Abenson lo dijo hoy en la oración, dice de que la abundancia del corazón abra la boca. De lo que está sembrado aquí en tu corazón es lo que vas a empezar tú a reflejar afuera. Porque aquí comienza todo. Luego vienen tus pensamientos y de tus pensamientos comienzan tus acciones y tu caminar y a tu manera de hablar. Y Pablo le decía a la iglesia, mosca,
Porque muchos afuera están diciendo eso. ¿Cómo es la vida de ellos que dicen ser muy cristianos? Que dicen ser seguidores de Jesús, el Maestro, el Mesías que vino. Pero se comportan peores que muchos que no conocen de Él. Entonces, ¿qué domina tu cuerpo? Dice, vimos dos características, vamos a la tercera. Dice que aparte de eso, cuando empezamos a perder todo conocimiento basado en la palabra del Señor y vivimos totalmente cegados a eso, dice el versículo 19, los cuales después, ¿qué perdieron ellos? Sensibilidad. Porque el pecado hace que tú empieces a ver las cosas malas como buenas. Y se empieza a ver parte de tu vida. Entonces ya mentir es algo normal, pero eso ya no es problema. Ya engañar es algo tranquilito. No importa, pero es el negocio de mi vida. Pero engañé a otras personas. Entonces, ¿por qué? Porque, y ya duermo tranquilo, porque eso sí duermo como un bebé. No tengo, ya la sensibilidad la vas perdiendo. Porque eso hace, cuando tú te alejas del Señor y empiezas a vivir una vida fuera de cualquier concepto de moral y de cualquier tipo de acción incorrecta delante del Señor, al principio te duele, porque sabes que estás haciendo mal. Y sí, pides perdón, lloras y todo, pero continúas haciéndolo, ya después se vuelve algo normal. Y si tú continúas pecando y accionando inadecuadamente, ya la conciencia va a decir, ahí no sigo más, ahí me quedo tranquilo. Y pierdes todo tipo de sensibilidad. Y Pablo se lo decía a ellos, si ustedes siguen comportándose de esa manera, va a llegar un momento en que no tienen sensibilidad y ya no les va a importar nada. Porque les importa más cómo se sienten ustedes que lo que el Señor quiere decirles a ustedes de cómo deben caminar. Y hoy hay que analizarse, porque esta enseñanza de hoy es para autoanalizarse y decir, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué acciones son incorrectas en mi vida? ¿Qué juntas son incorrectas en mi vida? ¿De qué personas me tengo que alejar? Porque si yo estoy ahí con esos amigos todavía que me están llevando a mí a seguir fumando, a seguir tomando, a seguir siendo infiel a mi persona, a mi pareja, a seguir yo estando ahí hablando de sexo, de cosas inadecuadas, en vez de yo ser luz en ellos y transformarlos a ellos, ¿qué sigo yo haciendo ahí? ¿Qué estoy sembrando en mi corazón? Y lo que siembra en mi corazón va a mis pensamientos. Y después llega un momento que ella dice, pero ¿por qué yo accioné de esta manera? ¿Por qué yo hice esto? Ay, pero ¿por qué la miré yo de esta manera así? Bueno, porque es que lo que estás sembrando en tu vida te está llevando a que pierdas sensibilidad en las cosas y que empieces a ver las cosas malas como buenas y tus acciones van a ser totalmente alejadas de lo que es correcto, fuera de moral, fuera de todo principio basado en el Señor. Dice después que perdían toda sensibilidad, y en versículo 19, se entregaron ¿a qué? A la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Eso sucedió hace más de 2000 años. ¿No se parece a lo que estamos viendo actualmente? ¿No se parece a personas que conocemos y que han perdido todo tipo de que tú puedes decir, pero ya va, ¿qué sucede? Él no conocía del Señor, ¿y qué sucedió? ¿Por qué él se alejó del Señor? Bueno, aquí está. El Señor nos lo dijo. ¿Por qué? Porque empiezas a querer controlar tú las situaciones. Empiezas a entregarte a los deseos de la carne y a lo que empieza en tu mente a llegar. Pierdes sensibilidad con tus acciones, lo que estás haciendo, y te vas. Y cuando te empiezas a alejar de Dios, pues lamentablemente, mi hermano, ¿hacia dónde vas a ir tú avanzando? ¿Hacia dónde vas a ir tú caminando? ¿Hacia dónde vas a ir? ¿Entregarte? Hacia, como dice acá, a la lascivia, a la impureza, es decir, a conductas sexuales totalmente alejadas del Señor. No, pero es que yo estuve casado 30 años, me separé y yo conocí ya a una mujer, ¿y cómo hago? Yo no me puedo controlar. Entonces yo sigo teniendo otras mujeres y otras mujeres así porque no tengo ninguna pareja ahorita oficial. Mi hermano, mantente firme. Ora al Señor hasta que llegue la mujer adecuada. ¿Vas a seguir tú cometiendo pecado delante del Señor? No, pero es que yo no sé cómo dejar el cigarrillo y sigo ahí esclavizado el cigarrillo. Pero ya no fumo una caja, fumo un cigarrito al día.
Sigues todavía, hermano, ahí atado a ese vicio. Y el único vicio que el Señor quiere que tengamos es el Señor. Sumergido en la palabra del Señor. Porque ahí es donde empiezas tú a ver cambios en tu vida. Dice después, y vamos a ir más adelante, pero más adelante dice cosas maravillosas. Por eso es que yo dije, no hay que irnos a recorrer toda la Biblia para ver lo que el Señor quiere, hacia dónde tenemos que caminar. Aquí está todo un secreto dado para si tú quieres caminar y avanzar hacia una nueva vida delante de Dios. Mire después lo que dice el versículo 20 al 24. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Pablo les dijo, mira, ¿qué está pasando? Ustedes esto no se ha enseñado aquí en la iglesia. Esto no lo hemos enseñado en tu grupo de conexión. Esto no lo hemos enseñado en la reunión de varones, ni los domingos. ¿Qué pasa? Y después le dice 21, si en verdad lo habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos de nuevo hombre, creados según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Quedaron todos como que, uy, ¿qué dijo? ¿Lo leemos de nuevo? Vamos a leerlo de nuevo porque está buenísimo. De verdad que yo cuando lo leí, yo dije, wow, Señor, pero aquí está el secreto de hacia esa vida que tú quieres que yo tenga. Dice así versículo 20, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestido del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Dale un aplauso al Señor si es así, si lo crees de verdad, porque así es. Mi hermano, esa es la fórmula exacta hacia una nueva vida. Tú estás todavía estancado sin saber por dónde quieres caminar. Aquí está el secreto que el Señor nos tiene a nosotros reflejado. Y está en su palabra. Mi hermano, primero, te está diciendo en el versículo 20 y 21, si has aprendido, oído y has sido enseñado en lo que está en Jesucristo. Y yo le voy a decir a ustedes, mi hermano, si usted ya aceptó a Jesús, si usted ha venido aquí a reunión de varones, si usted está en un grupo de conexión, si usted viene los domingos a la iglesia y ha sido formado porque está escuchando la palabra del Señor, usted abrió su corazón a Dios y le dijo, me arrepiento de mi manera de vivir, ven Espíritu Santo a mi vida, y el Espíritu Santo vino a morar en ti, se rompió el velo y eres llamado hijo de Dios, y la palabra está en tu corazón, entonces ¿por qué seguimos cometiendo acciones indebidas? Entonces, ¿qué está controlando tu vida? Entonces, ¿qué es lo que tú aprendiste? ¿Qué es lo que hemos oído? ¿Y qué es lo que se nos ha enseñado en nuestra vida? ¿O a qué has venido aquí a la iglesia? Yo sé que es duro lo que estoy diciendo. Pero si tú estás viniendo a la iglesia y todo está pasando por acá, ¿qué está siendo entonces sembrado en tu corazón? Los que estás escuchando en la radio, los que estás hablando con tus amigos, los que estás viendo por internet. Y dice después, entonces, versículo 22, dice, despojaos. Dice, en cuanto a la manera pasada de vivir, despojaos ¿de qué? Del viejo hombre. ¿Y qué significa despojarse? Despojarse significa quitarse por completo, no por partes. Quitarse por completo algo. ¿Y qué tenemos que quitarnos por completo? Dice que tenemos que sacarnos ¿a quién? Al viejo hombre. Quitarnos por completo al viejo hombre. ¿Qué significa el viejo hombre? Pues todo aquello que va reflejado de la manera antigua tuya de vivir. Todo aquello que tú hacías incorrecto, debes despojarte de eso. Debes sacarlo de tu vida. Debes eliminarlo no por partes, mi hermano, es sacarlo por completo. Eso quiere decir que si tú fumabas, ya no puedes fumar más. Amén, gracias a Dios. Qué bueno.
Porque te despojaste de lo que el Señor tenía en tu vida. Si tú antes vivías en un trabajo donde hacías corrupción, donde estabas engañando a las personas, donde estabas haciendo lo que era incorrecto, tú entendiste que eres hijo de Dios y que no puedes seguir ahí, pues en ese momento tú dijiste, me despojo de esto y busco un trabajo adecuado para hacer lo que es correcto delante de ti. Porque te has mantenido firme hasta que el Señor tenga una mujer para tu vida. Y así mismo va con cada una de tus acciones. Ahora yo te pregunto, ¿qué situaciones en tu vida tienes que empezar a despojarte? Porque sí, pudimos haber hecho ya cambios, y cambios notorios, pero todavía hay situaciones en tu vida que debes empezar a trabajar y decir, tengo que quitarlos por completo, como dice la palabra, despojarme de esa antigua manera de vivir, como está diciendo acá. Y no para que me lo digas. Y si quieres compartirlo, hermano, maravilloso. Si quieres levantar tu mano y quieres compartir, ¿de qué tienes que despojarte? Dilo. Pero hoy el Señor quiere que tú te analices y que empieces a decir, ¿hasta cuándo yo voy a seguir todavía cometiendo estos errores en mi vida? Que no me están permitiendo avanzar correctamente delante del Señor. Porque esas acciones, cuando tú conoces al Señor, cuando tú te arrepientes y abres tu vida a Él, las acciones incorrectas, alejados de Dios, te van llevando hasta que tú te quedes estancado en el propósito y plan de Dios en tu vida. Y la única manera que tú puedas ir avanzando y creciendo es despojándote de aquellos comportamientos del viejo hombre en tu vida. El carácter es uno de esos, y si no quieres que tengamos el carácter de Cristo, mi hermano. Y es ahí donde yo vengo a decirle que eso pasó conmigo. Y yo no estoy hablando de repente, en este momento, de la parte monetaria. Porque sí, puede ser que tú dices, bueno, la verdad, yo estoy metido en este trabajo, pero me va bien y consigo la plata. Y sí, puede ser que tenga bastante dinero y él lo tiene. O yo de verdad, en mi trabajo hago estas cosas, o mi comportamiento es así, pero igualito me va bien por otra parte. Y el Señor no está hablando de esa bendición que vas a recibir acá monetariamente. No, hermano. Está hablando de la vida eterna. Está hablando de tu relación con el Señor. Está hablando de tu vida diaria que va a ser recompensada cuando estemos en la vida eterna delante del Señor. Y así vivía yo. Yo vivía en un mundo y yo les voy a ser sincero, yo vivía en una doctrina realizada por mí, porque yo crecí en la palabra del Señor, yo me formé en la palabra del Señor, mi papá es pastor, mi mamá es formada en institutos cristianos y todos, ambos como tal, y servidores del Señor y todo. Pero llegó un momento que me alejé de Él, me alejé por completo, y yo hice mi religión a mi conveniencia, donde tomaba los versículos que me convenían de la Biblia, donde tomaba expresiones de la nueva era que me convenían a mí, y hasta tal punto que llegué a un momento de mi vida donde hasta yo no salía de mi casa si no veía el horóscopo del día. Y si me decía que me vistiera de amarillo, así no me gusta el amarillo, me vestía de amarillo. Se me ponía la media, pero me ponía algo. Porque el brujo, le decía yo, decía que hoy era el color. Y así, y si venía el fin de año, compraba la revista para ver qué me venía el año que viene y cómo iba a estar la luna y el retrógrado, no sé qué broma. Y eso estaba controlando mi vida. Y después eso, leía el mantra también y repetía el mantra del día. Y después de eso, cuando tenía un problema, ahí sí buscaba la palabra de Dios. Ay, porque vamos a que irse acá porque también creo en Dios. Pero mi manera. Pero mis acciones. Y muy bonito la historia, y muy bonito. Y el guerrero de la luz y todo. Y ahí maravilloso. Ahí toda esa historia creada por mí. Pero en mi trabajo no era así. En mi trabajo mi comportamiento era guiado por mi manera de pensar. Donde mi trato hacia las personas era terrible, donde mi ego era lo que valía, donde lo que yo pensaba era lo que yo valía, donde podía ver vivo, donde yo ganaba, no era ganar y ganar, era ganar yo. Y yo me reía después de la noche y decía, wow, mira, agarré y hice esto y esto y esto y salí ganando y siempre soy yo el más vivo que todos. Y viví una vida totalmente apartada y me iba muy bien, te voy a decir, excelente económicamente. Eso sí, no robaba, gracias a Dios nunca robé y siempre tuve ese principio sembrado en mi vida. Pero yo sabía que mis acciones y mi trato a las personas
Y a veces en negocios donde yo sabía que yo podía ceder un poco más y que la persona no, que fuera algo de ganar y ganar, no, era ganaba yo y más nadie comía. Era yo, porque era mi ego. Y así fue con negocios, con vicios, con mi conducta, con mi creencia extraña en mi vida. Y de esa manera, y te digo, tenía dinero, sí, mucho, y me iba bien económicamente. No tuve más, porque también despilfarré en licor, en cigarros y en rumba pareja bastante. Porque si no, yo digo, wow, tuviese ya una propiedad aquí, otra allá, y con eso estuviese viviendo ahorita. Pero no, me fui también en un mundo inadecuado, donde gasté y boté mi dinero en discotecas, en tomar whisky del bueno toda la noche, y yo tengo y yo pago. No sé quién se acuerda de eso, pero yo hacía eso. Aquí te pasen la tarjetita ahí que hay plata, ya ese ni me acordaba. ¿Y quién se quedó con la tarjeta? No sé. Ajá, y te voy a decir cuántos quedan de eso. Ni uno quedan de eso, ni sé qué fue la vida de ellos tampoco. Pero todas esas situaciones, eso sí pasaba algo, no sé si, pero a mí yo llegué a mi casa y después al otro día lo que sentía era un vacío terrible. Y yo decía, pero ¿por qué me siento así? Si acabo de venir de tremenda rumba y tremendo y todo, y lo que sentía era una soledad. Y cuando me daba cuenta, no podía ni pararme de caminar, y lo que estaba era solo o con gente que ya hacía, me paré, se fueron y yo ni sabía quiénes eran. Y así es. ¿Por qué? Porque mis acciones y mi comportamiento del viejo hombre estaban controlando mi vida. Estaban dominando mi vida. Y entonces dice después el versículo 23, dice así, dice, ¿y vestidos qué entonces? Dice después el 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Luego tuve ese encuentro con el Señor. Me voy por allá donde pensé que iba a ser peor, donde dije, no, aquí si no va a hacerle daño a nada, bueno, si les molesta, va a ser peor. Ya gasté bastante, y sí, gasté todo, pero bueno, ahí vamos. Y después de allá, tengo ese encuentro con el Señor, y es donde empezó ese proceso, donde el Espíritu Santo empezó a reinar en mi vida, donde sentí que ese velo se rompió, y yo decía, pero ¿por qué hago esto? ¿Y por qué hago lo demás? ¿Y por qué sigo metido en esta vida? ¿Y quiénes son estas personas al lado mío? ¿Y por qué yo boto el dinero así? Y empecé a ver una renovación en mi mente. ¿Por qué? Porque la renovación de la mente, mi hermano, viene cuando tú permites que el Espíritu de Dios empiece a controlar tu vida. Y yo hoy te pregunto entonces, en el punto 3 que estamos viendo hoy, ¿quién está controlando tu vida? ¿Tu mente todavía? ¿O el Espíritu del Señor que vive en ti? Aparte de eso, dice la palabra en el 23 nuevamente, dice, renovaos en el Espíritu de vuestra mente. Porque entonces sigues tú estancado, ay, pero es que yo hacía esto y hacía lo demás, y sigues todavía pensando en tus viejas acciones y no permites que sea el Espíritu Santo que renueve tu vida y los nuevos pensamientos empiecen a llegar y gobernar tu vida. Porque cuando yo empecé a ver, yo pude haber hecho dos situaciones. Sí, entiendo que estoy haciendo inadecuado, pero mis amigos siguen llamándome y la gente no sabe lo que está sucediendo en mí y yo con pena no decía nada y seguía moldándome a la conducta de ellos y seguía alejado del Señor sabiendo que estaba incorrecto, pero de esa manera yo seguía agradándolos a ellos y seguía inmerso en ese mundo. Ahora, ¿qué sigue controlando tu vida? Porque cuando tú eres cristiano y la palabra empieza a revelarse en tu vida, empieza a llegar eso a tu corazón y del corazón a tu cerebro, a tu mente, para que sea la renovación de vuestra mente la que empiece a tener las acciones correctas. Pero cuando llegan aquí, ¿qué sigue prevaleciendo? Las actitudes del viejo hombre, y tú las estás desechando o estás permitiendo que la renovación en nuestra mente a través del Espíritu Santo sea la que nuestro accionar sea correcto en nuestra vida. Porque tú puedes, mira, es impresionante porque tú puedes decidir cuál va a ser los pasos que vas a dar. Si a través de la renovación del Señor, de nuestra mente, a través del Espíritu Santo, o sigues tú en tu ego y en tus acciones queriendo decir, aquí no te metes, Señor, porque aquí soy yo quien controlo. O quieres que toda tu vida sea dominada por el Señor.
Entonces dice después del versículo 23, dice, renovados del espíritu de nuestra mente y vestidos del nuevo hombre. Ahora él te dice a ti, despójate del viejo hombre. Y después de que está desnudo, te dice ahora, vístete del nuevo hombre, que es el que viene a través de Jesucristo, que es aquel que te va a empezar a reinar en tu vida y vas a empezar a tener vestido de esa nueva vida, avanzar correctamente en el Señor. ¿Para qué? Para vivir en justicia y santidad de verdad. Es entonces cuando tú vas a decir, si yo me vestí del nuevo hombre, empiezo a caminar ¿hacia dónde? Hacia una nueva vida que está en Cristo Jesús. Ahora, el proceso no es fácil. Sí, no es fácil. Pero es cuando tú empiezas entonces a decir, tengo que tomar decisiones en mi vida. Porque si yo decidí arrepentirme de mi manera de vivir, alejarme de todo aquello que es incorrecto y vestirme de este nuevo hombre que el Señor hizo, que yo soy ahora a través de Dios, entonces, ¿qué sigues tú todavía cometiendo acciones incorrectas del viejo hombre en tu vida? Entonces es momento de analizarte y decir, ya voy a hacer cambios en mi vida. Yo lo hice, sí, y les comenté, viví una vida totalmente desastrosa a nivel espiritual, a nivel moral, a nivel de conducta, de todo. Pero cuando empecé a vivir ese encuentro con el Señor, tuve que aprender a despojarme de situaciones que hasta me agradaban, porque yo no lo voy a mentir, a mí me gustaba fumar. Yo disfrutaba, yo no lo hacía por moda. Yo lo hacía porque me gustaba. El día que yo decidí hacerlo, lo hice porque yo quería hacerlo, porque yo disfrutaba hacerlo. Y para mí era muy agradable llegar en la noche y prender, me sentía bien, a gusto. Y tuve que decir, pues, aunque a mí me guste, no quiero seguir haciéndolo. No más. Y agarré un día, porque entonces comencé con el proceso. Ya no son 2 cajas al día, es una caja. Ya no compro la caja completa, compro media caja. Ya voy avanzando. Y comencé con un proceso de autoengaño, porque yo me estaba engañando con eso. Porque seguía inmerso ahí. Hasta que dije, ya, ¿pero qué estoy haciendo? Lo mismo, sigo cometiendo el mismo pecado. Sigo controlado por este vicio. Y agarré un día y boté todo en la sanitario, toditos. Hasta los que estaban bien escondidos, porque yo escondía por todos lados, y lo boté y lo bajé, y más nunca. Porque ese día decidí hacer ¿qué? Despojarme de esa actitud del viejo hombre. Y despojarse es quitarse por completo. Y dije, no más, ya ni medio, ni un cuartico, ni un jaloncito. Nada, porque me voy a despojar. Y agarré y lo boté. El día que yo me di cuenta que esos amigos, como decía el hermano, que te decían mi amigo, no eran mis amigos, porque solamente me buscaban para ir a fumar, a tomar y a rumbear y a quitarme mi dinero. Pues yo dije, pues me despojo de ellos por completo y chao. Si quieres ser mi amigo, ¿sabe qué? Ahora yo soy un nuevo hombre, soy hijo de Dios y me encanta ir a la iglesia, disfruto de la iglesia y quiero cada día moldear mi vida. ¿Quieres conocerlo a él? No, tú estás loco. Bueno, entonces soy loco, chao, no quieres mi amigo entonces. ¿Por qué? Porque no va a traer nada para mi vida. Ahora te pregunto, ¿y qué hice ese día? Me despojé por completo. Y eso es quitarse por completo, no pedacitos, mi hermano. Yo hoy menos. El día que yo entendí de que mi caminar y mi futuro está en manos del Señor, ese día yo dejé de ver el horóscopo. Ese día dejé de repetir mantras y de hacer de cualquier cosa y la carta astral y todas esas tonterías de verdad. ¿Por qué? Porque todo eso estaba haciendo de que ellos me decían a mí qué iba a pasar en mi día y cómo iba a ser mi día. No, mi futuro está en manos del Señor. Mi vida está en manos del Señor y mi caminar está siempre en Él. Y dice la palabra que su voluntad es buena, agradable y perfecta y que cada día me va a ir perfeccionando. Entonces, ¿por qué yo tengo que estar viendo lo que está viendo ahí en el juego de naipe? No, mi hermano. ¿Y qué hice? Me despojé. Lo quité por completo. Y más nunca, le agarré todo eso que revistas que tenía y la quemé. Y dije, no quiero saber nada de esto en mi vida. ¿Por qué? Porque no trae nada bueno para mi vida. Eso significa despojarse. No decir, bueno, hoy no lo leí. Mañana vamos a ver qué pasa de nuevo. No, mi hermano, no escuche más ese charlatán.
Si tú quieres escuchar algo bueno, empieza a escuchar la palabra del Señor. Y ahí vas a ver lo que el Señor tiene para tu vida y cuál es la voluntad que tiene para tu vida. Y así te puedo hablar de todas las maneras que yo fui despojándome de esas actitudes del viejo hombre para poder caminar hacia esa nueva vida que el Señor tenía conmigo. Ahora yo te pregunto, ¿qué situaciones todavía tienes tú que cambiar en tu conducta diaria? ¿Qué situaciones tienes tú que empezar a caminar para poder llevar una nueva vida delante del Señor hacia esa nueva vida que te va a llevar a ti? Miren lo que termina ahí, para ir terminando, a partir del versículo 25, empieza a enumerar cantidad de situaciones que están todavía a veces controlándonos a nosotros. Inconsistente en tus acciones. Bueno, ¿cómo tienes que hacer ahí? Mantener tu firmeza en tu palabra. Tienes que entender de que si la palabra dice que tu sí sea sí y tu no sea no. Si tú das tu palabra, tú tienes que decir, mi palabra vale. ¿Por qué? Porque yo soy un hombre de Dios. Y yo como hombre de Dios, la gente tiene que saber que yo cumplo lo que digo. Y si yo le dije a mi esposa que más nunca iba a hacer esto, pues yo lo voy a mantener ahí. Y cuando, mira, es que, ¿sabes qué es impresionante? Que cuando tú empiezas a entender de que tú como hijo de Dios, tus acciones van a reflejar el carácter de Cristo y que tus acciones van a reflejar a que otra persona pueda decir, yo quiero conocer qué hay en Él. Y cuando tú digas, ¿tú sabes por qué yo soy así? ¿Y por qué yo cambié? Porque el Señor cambió mi vida. Y porque el Señor cambió tu vida, esa persona va a llegar a los pies del Señor. Es cuando tú empiezas a decir, yo no quiero hacer más nada que pueda distraerme de esa relación con el Señor. Mira esto, dice el versículo 25, dice, que debo tener cuidado. El 25 dice, por lo cual, desechando ¿qué? La mentira. ¿Qué tenemos que hacer? Hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Cuando tú eres inconsistente, empiezas a mentir. Así es, mi hermano. Porque cuando tú no cumples tus palabras, la gente va a decir, pero él me dijo esto y esto y esto. ¿Qué hizo? ¿Me mintió? ¿Me engañó? Entonces estás siendo mentiroso. Bueno, pero eso se llama también ser buena gente. Entonces también tú tienes que hacerlo, pero tomando un control, para que no se las vayan a robar y nada de eso. Entonces, si usted va a decir, bueno, yo quiero ayudar a las personas, porque también la Biblia nos manda que tenemos que ayudar, y a veces por ser muy caritativo la gente abusa de eso. Entonces, bueno, hermano, yo se lo voy a prestar a usted, pero lo voy a anotar aquí. Y si usted no me lo trae y lo va a tener ahí, entonces tiene que tener eso y anotadito ahí. No deje de ayudar a otros, pero también tiene que saber que eso a usted también le costó dinero y usted no puede perderlo, porque también son sus herramientas de trabajo. Dice después el versículo 26, dice, airaos pero no pequéis, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni des lugar al diablo. Una cosa en los hombres fuerte, nuestra ira, nuestra manera de expresarnos a las personas que amamos también. Y dice la palabra que no se oculte el sol con ese enojo. ¿Por qué? Porque a veces el enojo, mi hermano, empieza a hacer lazos de amargura en nuestro corazón. A veces la falta de perdón o el orgullo hace que hagamos lazos de amargura en nuestro corazón. O sea, vivamos molestos. Y porque vivimos todo el tiempo con rencor, pensando en lo que nos hizo él, nos hizo el otro, y no sanamos esas heridas. Entonces, el Señor nos dice, no las sanes mañana, ni pasado mañana, ni dentro de un mes cuando te calmes. Dice que no se oculte el sol, así que puedas tener tu corazón limpio delante de Él, de que puedas sanar tus heridas. Mire, después dice el versículo 28, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con él, con el que padece necesidades. Yo no sé cómo son tus negocios, ni cómo es tu manera de llevar tu empresa, tu emprendimiento, o dónde estás tú trabajando. Pero mi hermano, dice la palabra que el que hurtaba, no hurte más. El que hace negocios de corrupción, que a veces en Venezuela es tan sencillo, o el que miente, no lo haga más. Yo dije hace como, 2 semanas en una predicación, yo prefiero tener poco, pero honradamente. Yo prefiero tener la comida del día y ir a comprarlo
que tener mucho, pero ganado deshonradamente. Y la palabra nos está diciendo que el que robaba, mi hermano, no robes más. Lleva las cosas correctas delante del Señor y empieza a hacer, y con lo que estás teniendo, ayuda y siembra. Porque cuando siembras en el Señor, la cosecha que vas a tener va a ser grandísima y milagrosa también ahí. Dice después del versículo 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Lo más difícil en nosotros, saber decir las cosas. Para mí es difícil. A veces haber trabajado tanto en direccionando personas, y tengo que aprendí a saber expresarme adecuadamente. Pero hay momentos donde uno dice, wow, pero ¿por qué yo reaccioné así? ¿Por qué traté a mi esposa así? ¿O por qué dije las cosas de esta manera? Entonces dice la palabra que no, que ninguna palabra que pueda dañar a otros salga de vuestra boca, sino palabras que sean de edificación a otros. Y cuando hablamos de otros, es a todo ese entorno cercano que tenemos y a todo aquel que nos esté mirando. Porque un vecino puede decir, mire cómo están todos los domingos, pero yo escucho las peleas de ellos dos ahí que casi que se pueden agarrar a golpes. En vez de verlos a ellos contentos, que salgan agarrados de la mano, que haya una comunicación efectiva en tu relación. Que ninguna palabra que maltrate a tus seres queridos salga de tu boca, sino que edifique la vida de ellos. Y dice al finalizar que no contristéis al Espíritu Santo de Dios, el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Cuando cometemos acciones incorrectas, el Espíritu de Dios se pone triste, porque Él mora en tu vida. Cada vez de que tú cometes esas acciones incorrectas delante del Señor, el Espíritu Santo, por el cual tú fuiste sellado, porque la palabra dice que cuando nosotros aceptamos a Jesús como Salvador, viene un sello que es una identificación delante del Señor, que es el Espíritu Santo de nuestra vida. Y ese Espíritu Santo en nuestra vida se pone triste, porque es el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Tenemos ese regalo de parte de Él. Y cuando tú empiezas a serle infiel a tu esposa, cuando tus pensamientos están en esa muchacha que pasó y se van a más allá de lo que debe irse, cuando tus negocios empiezan a caminarse incorrectamente, alejados de la palabra del Señor, el Espíritu Santo de Dios se pone triste y Él prende una alerta, que muchos lo llaman conciencia, pero es el Señor diciéndote a ti, mosca, cuidado, que te vas a apartar de Él. Y tú empiezas a hacerle caso omiso y sigues caminando en tu mente con tus acciones. Y no haces caso a lo que el Señor está hablando en tu vida, que es el sello del Espíritu Santo. Y yo quiero que el Espíritu de Dios siempre esté alegre, para que me guíe adecuadamente en todo donde yo tengo que caminar. Porque dice después el versículo 32 para terminar, dice, antes sed benignos ustedes unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Si Cristo me perdonó a mí de todo el mal que yo hice, de todas las cosas incorrectas que yo hice, ¿qué más nosotros nos podemos perdonar a otros? ¿Qué más nosotros no podemos autoperdonarnos a veces? Porque a veces nos castigamos nosotros mismos y no sabemos que el Señor ya nos perdonó y Él no se acordó más de cada situación que cometimos. Hoy es la última reunión que tenemos de varones por este año. Y el Señor ponía en mi corazón que tenemos que irnos reflexionando sobre cómo es nuestra manera de vivir, hacia dónde estamos avanzando. Vamos a ponernos de pie para poner este tiempo delante del Señor. Y es momento propicio de que ustedes en esta oración reflexionen qué situaciones todavía siguen apoderándose de su vida y es necesario despojarse para poder revestirse y vestirse adecuadamente de ese nuevo hombre, de esa nueva vida que el Señor nos ha dado. Yo no sé si pueden ser problemas de algún vicio, problemas de pornografía, problemas de infidelidad, problemas que pueda haber en tu vida de ira, de enojo, de falta de perdón, de manera de llevar tu negocio, tu empresa, o a quien estés escuchando,
que te está alejando del Señor? ¿O qué sentimientos puede haber dentro de tu corazón todavía de falta de perdón, de daño que te hicieron y que es necesario despojarse de ellos para poder avanzar hacia ese otro nivel que el Señor tiene para tu vida, a ese plan que el Señor tiene para tu vida? Es necesario despojarse de todo aquello, de esa manera antigua o esa manera inadecuada de vivir, para poder vestirse realmente de lo que el Señor tiene para nosotros, que es una vida de perfección en Él, donde iremos siendo perfeccionados adecuadamente. Así que cierra tus ojos al Señor y vamos a orar a Él y decirle: gracias, Señor, porque hoy pudimos entender, Señor, que es necesario despojarnos de muchas situaciones que aún están en nosotros, donde tenemos que permitir que sea tu Espíritu Santo el que reine. No queremos permitir más, Señor, que nuestra mente, en nuestro ego, nuestro orgullo sea el que nos direccione. Queremos, Señor, que sea tu Espíritu Santo, ese regalo que nos diste, que es ese sello que tenemos en nuestra vida, el que nos guía adecuadamente hacia donde tenemos que caminar. Y hoy, Espíritu Santo, te pido que nos muestres en nuestro corazón, Señor, si hay algo que tenemos que todavía despojarnos, si hay alguna actitud, algún comportamiento, alguna manera de pensar, que es necesario que seamos nosotros el que demos ese cambio radical a través de ti, Señor. Colócalo en nuestro corazón. Ayuda a examinarnos correctamente para poder, Señor, avanzar hacia donde tú quieres que avancemos, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir, como dice tu palabra, vestidos del nuevo hombre. Vestidos, Señor, del Espíritu de Dios, que es aquel que va a reinar en nosotros. Para poder, Señor, comportarnos adecuadamente, Señor. Para que cuando las personas no puedan mirar, diga: ese es un hombre de Dios. Porque es un hombre que siempre anda con la verdad. Porque es un hombre que siempre camina de acuerdo, Señor, a tus principios, a tus mandatos. Que es un hombre amoroso, pero correcto en sus acciones. Señor, ayúdanos a ser ese varón temeroso tuyo, Señor. Ayúdanos a ser esos esposos fieles, amorosos. A esos abuelos que enseñen los principios, Señor, en nuestros nietos, en nuestros hijos también, Señor, en nuestros familiares. Ayúdanos a ser varones de Dios en todo sentido, Señor, desde nuestro corazón a nuestro pensamiento y a nuestro caminar, Señor. Hoy entrego la vida de cada hombre que está aquí, Señor, de cada varón que está aquí, porque busca de ti. Busca, Señor, que tú seas el que transforme su vida. Hoy, Señor, lo entrego para que sea el Espíritu Santo obrando dentro de cada uno de ellos, Señor. Y agradezco porque sé que vas a hacer cosas maravillosas en ellos, Señor, y en cada uno de nosotros. Porque cada día vamos a mostrar en nuestro andar, como dice tu palabra, lo que habita en nosotros, que es la gloria tuya, Señor, que va a abundar como ríos de agua viva en nuestra vida, Señor. A ti damos la honra y la gloria y brindamos este fuerte aplauso porque te amamos, Señor, y eres grande en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén, Señor.